Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo live sobre temas de salud, aprendiendo sobre mi cuerpo y qué responsabilidad tengo yo en mis enfermedades o que mis órganos se vuelvan disfuncionales. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bien, hoy vamos a hablar sobre vértigo. Vértigo, que es una patología muy frecuente, pero muy confusa, porque muchos de los pacientes no comprenden realmente la sensación que experimentan y tienen que realizarse varios exámenes inicialmente neurológicos. Entonces, a ver, hay que encontrar una clara diferencia entre mareo, vértigo e inestabilidad, porque se parecen, pero no son lo mismo. El mareo es una sensación de caída, una sensación de que me da vueltas todo, pero como con ganas de desvanecerse. Mientras que la inestabilidad es como una sensación de inseguridad al dar el paso y como que se tiene una sensación de caerse. Eso es la inestabilidad. Mientras que el vértigo es sencillamente que el mundo le da vueltas y que tiene la sensación de irse hacia los lados. Los exámenes necesarios para enfocarnos en descartar un tema neurológico es obviamente con el neurólogo y a través de una serie de pruebas que se hacen en el consultorio y otras pruebas que se hacen a través de imagenología, como es la resonancia magnética nuclear, para descartar cualquier tipo de afectación neurológica, o sea, de tipo de función cerebral. Entonces, una vez que ya se ha descartado cualquier tipo de lesión a nivel cerebral, entonces tenemos que entrar a mirar cuáles son las causas que pueden llegar a presentar el vértigo. El vértigo, como les digo, es una sensación de que el mundo me da vueltas y con la inseguridad de caída. La inestabilidad es interesante en este tipo de patología o sintomatología, que es la sintomatología o síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso por lo general viene acompañado de tinnitus. El tinnitus es una especie de pitido que se siente en ambos oídos, como una cascada que se siente allí. Bienvenida, Marianelli. Es una cascada que se siente en el oído. Hoy estamos hablando sobre vértigo, las causas, las características, y explicaba que mareo, vértigo e inestabilidad se parecen, pero no son lo mismo. Y la padecen muchas personas y obviamente que es una causa de incapacidad y de molestia muy frecuente. Entonces, una vez descartado algún tipo de patología cerebral a través de la resonancia magnética nuclear y las pruebas que hace el neurólogo en consultorio, podemos enfocarnos en qué tipo de padecimiento es lo que tenemos realmente, si mareo, vértigo o inestabilidad. Usualmente en las pruebas de laboratorio se hacen pruebas neurológicas y al mismo tiempo se hacen también pruebas de postura para saber si algunas de las características cumplen con la tipología de esas tres causas que son mareo, vértigo o inestabilidad. Entonces, empecemos. En cualquiera de las tres síntomas se presentan por diferentes causas, hay diferentes factores involucrados. Empecemos en un orden específico, como hablé hace unos días sobre la migraña. Aux, Morales, Lina, Negrito, Ana, Frank, bienvenidos. La primera causa que se puede presentar es por falla en la agudeza visual. Cuando hay falla en la agudeza visual se puede presentar ese mareo, igual que cuando ustedes cambian de gafas, sienten que van a dar un paso en falso o sienten que el mundo le da vueltas. Obviamente que esta característica se da muy remotamente porque usualmente nosotros mantenemos la fórmula al día y cuando esto se presenta muy esporádicamente que no se hace cambio de fórmula, entonces puede ser una causa, no es todas las causas. Una causa cervical, cuando hay disminución de espacio cervical y se puede presentar una neuropatía, puede presentarse cualquiera de las dos, mareo, náusea o inestabilidad. Entonces tenemos en cuenta agudeza visual, tenemos una causa cervical y ahora seguimos con otra causa importantísima que es un tema metabólico. Cuando hay hipoglicemia, cuando hay hiperglicemia se pueden presentar las dos características. La hipoglicemia, por deficiencia de glucosa en la sangre, se puede presentar esa sensación de mareo o desvanecimiento, que es lo que nosotros nombramos la pálida o el mareo que se da prácticamente con ganas como de caerse o querer sentarse, y muchas veces si esto no se corrige se pueden hasta desmayar. Entonces enfoquémonos en el vértigo. Vértigo es una característica que muy pocos conocen las causas y sin embargo toman muchos medicamentos para tratar de corregirla, porque es una patología que de verdad es muy molesta. Entonces
Si abordamos conscientemente las causas principales, podemos encontrar la corrección o la cura para este tipo de sintomatología que es sumamente molesta. Seguimos con los temas de la parte cardiovascular. O sea, una hipertensión arterial puede llevar también a un flujo mayor en la región del oído medio, y esto puede producir cualquiera de las tres características de mareo, vértigo e inestabilidad. Una hipotensión arterial también puede llevar a que se produzca una deficiencia en el flujo sanguíneo y se pueda presentar estas características de mareo, vértigo o inestabilidad. Seguimos enfocados en la parte del vértigo. La característica que yo encuentro más frecuente en el vértigo asociado a tinnitus es por bruxismo. Así como lo oyen, bruxismo, cuando la persona bruxa, aprieta mucho la región, el maxilar, y va produciendo un desgaste paulatino del cartílago temporomandibular, y esto produce una respuesta inflamatoria. Esta inflamación hace que el oído medio se ocluya y el centro del equilibrio, que es el laberinto, no hay una irrigación adecuada, entonces se presenta esta sensación de vértigo específico, y cuando pasa en el flujo sanguíneo con algo de presión precisamente por la inflamación, por la región temporomandibular inflamada, entonces vamos a observar o a sentir un pitido, que es lo que nosotros llamamos el tinnitus. Soluciones. Este video es muy corto porque la conclusión de este tipo de sintomatología es muy sencillo. Entonces, cuando hay bruxismo, la primera recurrencia allí ya no es el neurólogo, tampoco es el ortopedista, allí es el ortodoncista o el cirujano maxilo, donde a través de una resonancia magnética del oído bilateral podemos encontrar si hay desgaste de la región temporomandibular donde se articula el maxilar. Cuando hay ese desgaste por artrosis, por el rechineo de los dientes en la noche, que es algo involuntario, muchos de ustedes no se dan cuenta de que bruxan, a no ser que duerman acompañados y les cuenten de ese rechineo de los dientes. Ese rechinar de los dientes, en los odontólogos usualmente mandan una placa de bruxismo nocturno, y esa placa de bruxismo nocturno lo que hace es evitar que se desgaste la superficie dentaria. Pero obviamente que para la parte del vértigo este tipo de placa no es tan útil, porque la placa de bruxo nocturna lo que debe hacer es amortiguar la región temporomandibular para que no se siga desgastando esta parte importantísima del cartílago maxilar. Entonces esta placa tiene que ser maleable. Usualmente la placa que se recomienda es una placa dual que viene no acrílica, sino una placa siliconada para que amortigüe la mordida que ustedes hacen en la noche. Usualmente el bruxismo no lleva solamente al vértigo y al desgaste, sino que puede ser un síntoma bastante doloroso en la mordida de objetos grandes, de alimentos grandes. Puede doler en ambas partes de los maxilares, y si ustedes hacen una opresión aquí fuerte o con ambos dedos, en esta parte van a sentir dolor. Entonces, como les digo, la parte del vértigo usualmente muy poco que se dé un caso neurológico realmente. Y el neurólogo, obviamente, como no es ortodoncista, como no es ortopedista, entonces tampoco pide ese tipo de exámenes específicos de la región temporomandibular por ese tipo de inflamación que se está presentando. Francisco, bienvenido. Rocío, bienvenida. María Londoño, bienvenida. Vértigo, entonces, importantísimo tener en cuenta el bruxismo nocturno para poderlo corregir. Entonces se corrige la causa utilizando una placa de bruxa nocturna, pero también hay que buscar que se realicen unas infiltraciones en la región temporomandibular para reparar el cartílago lesionado y desinflamar. Porque si esto no se hace, el vértigo no es solamente la primera manifestación, sino que puede llegar a fracturar el anclaje del temporomandibular, desmandibulando al paciente, que esto se presenta cuando las personas realmente no observan esto a tiempo y le dan paliativos únicamente. Entonces, características fundamentales del síndrome vertiginoso: tener en cuenta que vértigo, mareo e inestabilidad se parecen, pero no son lo mismo. Repito que el mareo es esa sensación de desvanecimiento, y le puede estar dando vueltas el mundo, pero tiene más sensación de desvanecerse. La parte de la inestabilidad es dar un paso inseguro, muchas veces con caída. Esto pasa mucho en los adultos mayores, con caída de su propia altura, porque pierden esa coordinación visopédica y pueden caer muy fácilmente. Mientras que la parte del vértigo, el vértigo por lo general siempre va asociado a tinnitus, que es ese ruido o pitido en ambos oídos, la cascadita esa que se forma. Descartando la falla en la agudeza visual, descartando una cervicalgia importante que se puede hacer a través de un examen ortopédico para revisar si hay algún tipo de radiculopatía, entonces tenemos que enfocarnos en las otras partes que lo pueden estar presentando. No solamente, buenos días de Perfumería La Villa, buenos días Catherine, Kayson, bienvenido. Entonces,
descartando la parte mecánica y la parte metabólica y la parte cardiovascular, tenemos que enfocarnos en la región mecánica temporomandibular. Fundamentalmente les explicaba yo que es importante realizar un examen neurológico para descartar cualquier patología a nivel estructural del cerebro. Una vez que se descarta patología cerebral, tenemos que ver causas que se encuentren producto de una mala masticada o de un bruxismo en la noche involuntario que produce desgaste temporomandibular. Tener en cuenta los factores glicémicos, tanto la glicemia alta como la glicemia baja pueden ser causales de cualquiera de estos tres síntomas, bien sea hipoglicemia o hiperglicemia. La parte cardiovascular, repito, hipotensión o hipertensión pueden ser causales importantísimos de este tipo de sintomatología, pero con la que me encuentro frecuentemente para su conocimiento es que se bruxa en la noche, y ese bruxismo les digo que produce desgaste del cartílago temporomandibular, además de producir desgaste en las mesetas dentarias. Entonces, correcciones, revisar cada uno de estos puntos y ver en qué se encuentran ustedes para saber qué solución se puede dar. Si es metabólico, ya saben que hay que corregir la parte del metabolismo por la glucosa. Si es una cuestión cardiovascular, hay que regular la presión arterial, si es alta o si es baja. Si es falla en la agudeza visual, motivo de esta sintomatología, pues hay que cambiar la fórmula para evitar que se presente ese tipo de sintomatología. La región cervical, y la más importante en la que insisto es artrosis temporomandibular, que nosotros llamamos estrés del oído o oído estresado. Estresado del oído, obviamente que la parte del laberinto o la parte del oído medio donde está el centro de gravedad está ocluido por la inflamación. Tratamiento. El tratamiento básico, si se logra hacer a tiempo, es sencillamente a través de unas infiltraciones con medicamentos bioreguladores que reparen el cartílago y que desinflamen al mismo tiempo. Con esto ya se resuelve tanto el tinnitus como el vértigo. En este caso, hay que hacerlo tempranamente a través de, primero, una resonancia magnética para saber qué tanto desgaste hay y que el que va a intervenir sepa los puntos de infiltración. También se puede determinar que puede haber una fisura o puede haber algún tipo de fractura porque no se hizo el tratamiento a tiempo. Entonces, ya con estos aclaramientos, yo creo que ustedes pueden llegar a tomar más decisiones para saber en qué condiciones estoy yo, cuáles son realmente las características de mis síntomas, si es mareo, si es vértigo, si es inestabilidad, cuáles son las condiciones a tratar. La dieta tiene que ver muchísimo porque, como les dije, si hay hipoglicemia, eso tiene mucho que ver con la parte de la alimentación. Ya muchos saben que cuando consumen demasiado azúcar y se produce hipoglicemia, no por falta de consumo de carbohidratos, sino más bien por una falla en el tema de la resistencia a la insulina o por una insulina deficiente o por escasez de insulina. Entonces ya es un tema metabólico que hay que abordarlo a fondo. Hay que integrar cada uno de estos síntomas para saber realmente cuáles son las características que yo estoy sintiendo, hacerse el autoexamen ustedes mismos, como les digo. Si pueden ustedes hacer presiones hacia la parte temporomandibular y sienten un dolor exquisito al tacto, pues obviamente que ya hay inflamación temporomandibular y es lo que hay que hacer antes de tomar medicamentos como lo que suelen mandar analgésicos, antihistamínicos, incluso medicamentos de origen neurológico cuando la causa no se ha aclarado correctamente. Entonces, el abordaje funcional es interesantísimo, conocer el concepto del neurólogo, pero el neurólogo no va a ser la última palabra, porque como les digo, el neurólogo no aborda temas temporomandibulares porque a él no le compete la parte articular y mucho menos la parte auditiva. El otorrino va sencillamente a hacer unas pruebas auditivas, va con notoscopio a revisar el oído, va a decir, no, eso está bien, es un tema de pronto de estrés, no es lo suficiente para un diagnóstico, hay que entrar al diagnóstico claro y de esta forma hacer un abordaje en cuanto a tratamiento. Preguntas pueden hacerme porque este video yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan para consulta permanente y agradezco a ustedes que tengan algún mensaje para hacer sobre temas específicos para abordarlo más adelante. Esto fue todo por hoy, que tengan un buen día, gracias por la asistencia a todos ustedes, me siento muy halagado por los comentarios que hacen y nos veremos en la próxima. Tengan un buen día.